Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos información sobre fitness y salud para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona Y yo soy Sergio Cruz. y hoy tenemos la primera entrevista del podcast. Tenemos a Juan Diego Rengel, que es graduado, licenciado en Ciencias del Deporte y Actividad Física. Y primero de todo, Juan Di, bienvenido al podcast. Muchas gracias, encantado de estar aquí con Quique y con Sergio. Y lo primero de todo, danos un poquito sobre tu background para que la gente te conozca un poco. Vale, pues como ha dicho Quique, soy Juan Diego Rengel, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Luego hice un máster de especialización que lo centré en el entrenamiento para la prevención de caídas en personas mayores, basado en la fuerza, la potencia y el equilibrio. Y bueno, pues mi historia, aquí que sí la conoce bien, es larga, tengo ahora mismo 40 años. Y llevo en esto del ejercicio físico y el deporte desde bien pequeñito, porque siempre el movimiento ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, ha estado atado a mí, me han gustado muchos tipos de deportes, pero me centré en un principio en las artes marciales, en el entrenamiento con pesas y sin quererlo me metí en la nutrición porque tuve problemas de estómago desde bien pequeño. Entonces, bueno, cuando tenía 20 y pico años, había hecho los típicos cursos de fines de semana, me había sacado el cinturón negro en karate y vi que faltaban muchas cosas que yo me veía en esa necesidad. Entonces, a partir de ahí fue cuando retomé los estudios desde cero, porque yo vengo de cuando estaba el antiguo plan de estudio con la EGB, etcétera, el cual no terminé, o sea, terminé la EGB, pero no llegué al bachillerato. Entonces, luego de adulto tuve que hacer bachillerato, después bachillerato magisterio de educación física, licenciatura en educación física y el máster. Y bueno, ahí con todo eso, antes y por medio, montones de lecturas de libros relacionados con el tema. Y ese es un poco mi historia, bueno, hasta que desemboqué en la empresa que tengo ahora, Conciencia, un centro de entrenamiento personal para la prescripción del ejercicio, y en esa estamos. Qué pasada, Juan. O sea, un poco tu pasado te ha llevado a formarte un poco más en temas de salud, ¿no? Y querer inculcar eso en los clientes y en ayudar a la gente, ¿no? Eso es, sí, es que el problema es que veía que siempre leía libros que, bueno, ya eran potentes para la época y todo lo que veía, digo, bueno, ¿y esto quién lo hace? Si es que esto en ningún gimnasio se hace, es que nadie lo hacía. O sea, deportistas de élite incluso que los veía y decía, bueno, habría algunos que sí, por ejemplo, Vadillo lleva con la halterofilia mucho tiempo y él sí ha estado haciendo las cosas bien desde el principio y otros cuantos, pero eran los que menos. O sea, a la gran población no llegaba nada de eso, pero en atletismo también sí que había algunas cositas bastante interesantes, pero para la mayoría no. Para la mayoría, por ejemplo, si era yo que vengo de las artes marciales, karateca y demás, pues hacer abdominales, hacer flexiones, que estaba bien, pero no era nada específico, ni nadie te evaluaba, por supuesto. Eso de hacer una evaluación previa, te pesaban y te medían como mucho y poco más. Pues bueno, Vale, Quique, si quieres pasar con la primera pregunta. claro, sí. Juan Di, ¿cuál es la importancia de individualizar el entrenamiento para una persona que te viene a empezar a entrenar? Perfecto, pues la importancia, valga la redundancia, es lo más importante de un entrenamiento, porque esa valoración previa que hay que hacerle te va a dar un montón de datos a nivel psicológico también y físico, por supuesto. Nosotros nos centramos más en el físico, lo psicológico, lo ideal sería tener a un especialista, a un profesional en la materia en el centro para que lo valorase, porque quizá sea el factor más difícil, o sea, esa motivación intrínseca que tendríamos que conseguir, sea quizá lo más difícil. Yo en mi campo, poco a poco intento incorporar a un miembro así en el equipo, pero no es fácil que esté especializado en psicología y entrenamiento, por lo menos por esta zona, no conozco tanto. Pero luego para las personas sí que es muy importante ver qué tipo de ejercicio debe hacer cada uno de ellos, porque os va a llegar a un centro de entrenamiento desde una niña con 15 o 16 años que quiere rendimiento y no tiene ningún tipo de patología, ningún tipo de problema, a una persona mayor que tiene un montón de patología y dices, ¿tú y ahora qué hago con esta persona? Si solo puede extender una pierna y poco más. Entonces, claro, esa valoración es muy, muy importante para determinar ese punto de partida
y hacia dónde quieres, cuál es el objetivo y hacia dónde quieres, o sea, cómo quieres conseguirlo. Me encanta, Juan, lo que has comentado de la parte psicológica junto con la física. De hecho, bueno, yo soy psicólogo y empecé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte precisamente por esto, porque veo que hay muchos entrenadores que al final pues, pueden ser la leche en cuanto a toda esa parte de prescripción del ejercicio, pero muchas veces el programa no tiene éxito porque no se trabajan diferentes variables psicológicas. Como tú has dicho, cómo facilitar ese contexto para que la persona lleve a cabo el entrenamiento, hacer un plan que acorde con lo que tú has comentado de esas, por ejemplo, esas lesiones con las que llegue una persona, esos problemas previos, también que sea un programa que le genere adherencia, ¿no? Entonces, como tú has comentado, me ha encantado cómo no, lo de la parte de psicología y me parece muy interesante que lo diga un entrenador porque creo que cada vez va a ir cobrando más relevancia. Entonces, bueno, una preguntita que te quería hacer yo es, ¿qué aspectos valoras principalmente cuando llega una persona nueva a entrenar? O sea, llego yo de cero, tal, ¿qué es lo primero que le dices a una persona? ¿Qué le preguntas? Bueno, normalmente lo primero que le pregunto es por qué se acerca a mí y cuál es su historial previo en el ejercicio, que normalmente son gente que vienen ya de haber hecho 200.000 dietas, aburrido de los gimnasios, pero es eso. O sea, le pregunto que por qué se acerca a mí, por qué busca a un profesional y a un centro mucho más exclusivo, ¿no? Más personalizado. ¿Vale? Que el porqué de ese acercamiento. Eso es lo primero que le pregunto. Qué bueno. Pues que si quieres pasar con la siguiente pregunta o... Claro, sí, bueno, mi pregunta sería, y a nivel más físico, de temas de palancas, ¿qué tipo Ujú. de test y de evaluación se le hace a aquella persona que empieza a entrenar contigo? Pues depende mucho de la persona, o sea, por si viene con patologías o si no viene. Por ejemplo, el famoso FMS, el Functional Move System, sí que lo utilizo bastante cuando no puedo meterme en la sala. Tengo una sala especializada en la evaluación, pero donde tengo el fisioterapeuta. Entonces, si está trabajando con otra persona, no puedo entrar ahí. Y no es lo mismo evaluar a, no sé, a Juanito que tiene 20 años y está hecho un toro y no le importa estar en la sala y que lo vea todo el mundo haciendo cosas, o evaluar a una persona con 70 años que a lo mejor sí que le da vergüenza, no sé, una mujer mayor, como siempre, ¿no? Que se quita la ropa y tiene un montón de ropa debajo, pero ya eso le supone algo que no, o sea, que tiene que hacerlo en una zona íntima, en un espacio íntimo. Entonces, ese tipo de test, por ejemplo, como te decía, el FMS, pues lo utilizo. Dime, Quique. ¿Nos puedes explicar un poquito para la gente que desconozca en qué consiste ese test? Vale, pues un test muy sencillo, que no lo utilizo completo, dependiendo de cómo vea la persona, que se trata de hacer una sentadilla overhead, una sentadilla con los brazos por encima de la cabeza, y a partir de ese descenso, ¿no? Desde arriba hasta abajo en profundidad, vas a ver un montón de cosas, que digamos que sería el principal ejercicio que te va a decir todo lo demás que tienes que evaluar. A partir de ahí ves eso y dices, esta persona le falta movilidad de cadera, le falta tal. Luego se hace ese primero que he dicho, ¿no? Sentadilla overhead o sentadilla con los brazos por encima de la cabeza. Luego un test de una especie de sentadilla monopodal que se hace pasando una pequeña vallita. Se hace también una tijera o un lunge. Lo que pasa que, claro, depende de cómo haya visto la persona en el primer movimiento, casi siempre los otros los voy a excluir porque puede que esté demasiado débil y le suponga un esfuerzo importante. Sería eso, hacer una tijera, un ejercicio de planchas del famoso core, que tiene que hacer un tipo de movimiento y vas a ver cómo se mueve la cadera y demás, y otro también que incluye la musculatura de la cadena posterior, para ver la rigidez de esa persona. Son unos cuantos ejercicios, pero esos son los ejercicios principales del FMS. Me parece una pasada, Juan. De momento hasta ahora me parece que estás haciendo unos aportes brutales. Y también me Muchas gustaría gracias. preguntarte sobre qué mitos sobre el entrenamiento de fuerza son los más comunes con los que te llega la gente a tu centro. Bueno, en mi centro la verdad que todo el que viene se entrega a nosotros porque ya vienen un poco filtrados a veces por la web, han estado, siempre que se meten en la web dicen, sí, ya he visto vuestros currículum, ya he visto lo que hacéis, y entonces, a no ser que tenga conocimiento, que sí que te va a lo mejor a luchar un poco, ¿no? Ahí el debate, pero casi todos vienen entregados y dicen, no, lo que tú me digas es lo mejor, ¿no? O sea, que podría engañarlo y salirme con la mía, pero bueno, no es así.
Mitos, pues bueno, que el entrenamiento compensa lo de siempre. Cuando te ve alguien haciendo sentadillas, bueno, tenemos una cristalera grande, no hagáis eso, que voy a hacer daño en la espalda, no hagáis peso muerto, ¿qué tal? Y luego al rato esa misma persona que te ha dicho eso, lo ves pasando con una bombona ahí arrastrándola malamente, ¿sabes? Pero bueno, esos son quizá el mito que más me he encontrado es ese, que el entrenamiento de fuerza es peligroso para las articulaciones. Sí, sin duda alguna es uno de los más comunes, yo creo. Sí, totalmente. Vale, Juandi, y ya que has trabajado con tantas personas y has visto tantos tipos de personas diferentes dentro de tus clientes, y has visto que hay gente que consigue sus resultados, que se propone, oye, quiero perder tantos kilos de grasa, oye, quiero ganar músculo, y después hay gente que lo consigue y gente que no. Por lo tanto, ¿cuál es el perfil de esa gente que consigue sus objetivos? ¿Qué tipo de persona es? ¿Y qué hace diferente a los que no lo consiguen? ¿Qué es lo que le diferencia a esas personas que consiguen sus objetivos de las que no? Pues está claro que es la motivación continuada, o sea, la motivación a largo plazo. Hay algunos que te llegan con unas ganas brutales y eso, no todos, pero lo más seguro es que cuando vean que en 3 meses no lo han conseguido, se rinden. Cuando tú le dices a una persona, llega y le dice, oye, pues más o menos te doy 1 año. A muchos se le cae la cara. O sea, se ponen como diciendo, ostras, 1 año para conseguir los objetivos. Digo, si te soy realista, sí. Ahora, si quisiera sacarte el dinero, digo, por 3 veces vas a perder un montón de kilos de grasa y cuando te vayas de aquí, porque vas a perder esa motivación, yo he ganado mi dinero y tú te vas, pero no es así. Lo que más eso es la disciplina, siempre se lo digo. Nosotros intentamos aplicar ciencia, leemos sobre todo lo que aplicamos, pero está claro que lo principal es no fallar. O sea, entrena. Yo vengo de la famosa old school, ¿no? Y ahí se entrenaba a cañón todos los días, o sea, habría muchos sobreentrenados, pero no fallaban. O sea, no fallaban y eso es la clave, que si no fallaban, a la larga veía chavales muy delgados, pasaba 1 año, pasaba 2, y cuando ya venía a lo mejor todo el desarrollo hormonal y tal, hacían ¡pum!, explotaban. Tú eres uno de ellos, Quique, tú estabas muy delgadito y después te pusiste súper fuerte porque no has fallado. Has mantenido esa motivación en el tiempo. Eso para mí es lo fundamental y por lo que fallan muchas, sobre todo, por ejemplo, típico, ¿no? Una mujer con 50 años, quiero perder las cartucheras y tal. Lo ha almacenado durante 50 años, no ha hecho ejercicio y ahora en 3 meses quiere conseguirlo. Es imposible. Me cuesta decírselo porque al final pierdes clientes, pero se lo digo. O sea, prefiero perder un cliente a tener un cliente que no va a conseguir su objetivo y después seguramente pues te eche la culpa a ti. Ahí diría, no, es que yo estuve allí y no perdí nada y tal. Somos buena gente, pero no conseguí nada. Entonces eso, motivación a largo plazo, esa es la clave. Disciplina, a la japonesa. Qué bueno, Juan. De hecho, yo creo que es uno de los principales aspectos que hay que trabajar cuando empiezas a entrenar a una persona, que es esas expectativas, esas creencias sobre querer todo ya. Y es que ahora mismo la sociedad parece que vivimos en un momento en el que queremos todo ya, todo ya. Estamos acostumbrados que sí con Instagram o la pastilla o estar sentados, tenemos el refuerzo, el incentivo rápido a corto plazo, muy al alcance de la mano. Y la gente no ve que realmente lo que merece la pena, como en este caso el entrenamiento de fuerza, sus principales objetivos, ya sea a nivel de ganancia muscular, de fuerza o de salud, hay que tenerlos con una visión a largo plazo y por eso es tan importante la adherencia al entrenamiento, para que se facilite, o sea, para que se haga fácil el llevar el entrenamiento día a día en esos momentos en los que quizás no ves tanto esa progresión, pero sabes que estás en el buen camino y que a largo plazo va a obtener unos resultados enormes, ya sea una persona mayor, una persona que te llega con una lesión, una persona joven que quiere ganar masa muscular. Me parece bestial ese aporte y también la pregunta, Kike, muy buena. Totalmente, totalmente. Y ya bueno, pasando a otra parte que nos has comentado al principio, es sobre tu formación en cuanto al entrenamiento con personas mayores. Me gustaría saber también qué es lo que te llevó a ello, porque hoy en día el entrenamiento en personas mayores, vamos, yo creo que es, la no existencia de este entrenamiento es lo que hace que muchas de ellas, pues como has comentado, sufran caídas, al final acaben siendo mucho más dependientes de otra gente, acaben perdiendo funcionalidad y todo eso sabemos que genera pues en que las residencias estén llenas de gente. Entonces, me encantaría conocer un poco tu punto de vista, qué te llevó a ello y, en fin, toda tu experiencia con respecto, lo más importante que quieras destacar con respecto al entrenamiento en personas mayores, yo creo que puede ser una pasada.
Vale, perfecto. Pues te comento, Sergio. Por una parte, cuando estábamos haciendo el máster, pues me dijeron las líneas de investigación que había. Entonces ya eso acota tu campo. Yo soy una persona súper curiosa y siempre que veo algo, me gusta investigar en ello. Pero bueno, ahí te lo filtran un poco. Entonces, de lo que había, dónde elegir, el entrenamiento en personas mayores, que lo llevaba uno de mis profesores, Borja Sañudo, pues me gustaba esa línea. Entonces cogí el entrenamiento de fuerza en la prevención, porque era eso, estoy repitiéndome un poco, pero bueno, esa era la línea de investigación. Entonces tiré por ahí porque además la población, lo veía en el máster, como la población española en concreto, bueno, y en general a nivel mundial, a ver si tienen menos hijos. Bueno, a nivel mundial depende, a lo mejor por Asia, etcétera, no sé exactamente. Pero la cosa es que Europa sí, Europa está envejeciendo. Y bueno, por una parte decía, ostras, pues un público objetivo de modo profesional a la hora de tú poder hacer viable tu proyecto. Dice, oye, pues si trabajo con ellos, pues voy a tener trabajo, ¿no? Y por otra parte, Miquel Izquierdo lleva una línea de investigación súper buena con personas mayores, que ya lo conocéis, y entonces me interesó mucho. Al final empecé a investigar, tuve que hacer no me sale ahora, una revisión sistemática, no me salía la palabra. Lo que pasa es que, claro, con solo un revisor, que era yo, porque bueno, para el TFM no lo puedes hacer de otra manera. Entonces empecé a ver un montón de estudios y la verdad que me llamaban muchísimo la atención. De hecho, yo quería haber hecho los movimientos del powerlifting en personas mayores, pero no había nada. O sea, no, en ese momento no había nada. No sé si ahora hay. Esto fue 2014, si no recuerdo mal, 2015. Entonces, ya una vez que vi todos los programas que había de entrenamiento en mayores de las fuerzas, pues seguí por ahí con esa revisión y nada, apliqué al final, o sea, toda esa revisión que hice me sirvió para poder aplicarla totalmente con uno, por ejemplo, de los primeros clientes que tuve en mi centro, en mi propio centro. Yo había entrenado ya gente, pero en mi propio centro, uno de los primeros clientes se llevó, como yo decía, todo el TFM, lo volqué en él para que ganase fuerza. Y fue brutal. Por ejemplo, no sé si conocéis el test Time Back and Go, que el TUG, ¿no? TUG, Sí. que es levantarse una silla, caminar unos 4 metros, si no recuerdo mal, te das la vuelta y te vuelves a sentar en la silla. Entonces, si se tarda más de 10 segundos, hay un riesgo de caída importante. Con este hombre bajó de 12 segundos a 8. O sea que para una persona de 70 años, creo que tenía en ese momento 71, 72, pues fue mucho y se le notó un montón. O sea, mejoró muchísimo. Y bueno, pues esto te motiva, ¿no? Y ves como la gente mayor mejora un montón. Porque hay veces que te llega gente que ya tiene un nivel de fuerza importante, no estoy hablando de gente mayor, y a eso es muy difícil mejorarlo. Pero a la gente mayor que no ha hecho nada, en cuanto empiezan a entrenar las fuerzas, vuelan. O sea, se le nota la mejoría un montón. Siempre eso sí de la mano del fisio, porque los mayores te van a llegar con problemas de movilidad. Entonces, una vez que van adquiriendo movilidad, que adquieren un mejor patrón de movimiento y puedes desarrollar una media sentadilla con cierta carga, pues mejoran muchísimo. O sea, es que la verdad que fue espectacular. Hicimos una primera toma, una foto tanto de perfil como de frente, etcétera, en la evaluación que le hicimos y mejoró la postura, a nivel funcional mejoró un montón. Entonces, esa es la parte en la que me centré, ¿no? En cómo prevenir que ese hombre, si hubiese seguido sin hacer ejercicio o como estaba, que iba a algunos gimnasios, pero se aburría, hacía cardio, lo típico, no mejoraba mucho y al final se desmotivaba. Cuando entrenó fuerza y mejoró, se motivó un montón porque vio los resultados. Al medirlo y mostrárselo, mejoró mucho. ¿Qué pasa? Que mejora mucho al principio. Luego ya en el tiempo hay que mantenerlo. No puedes seguir mejorando, esto no es exponencial, no puedes seguir mejorando eternamente. Llega un punto que ya llegas ahí y lo que pretende es que no te bajes. Si te hizo una marca de 8 o 9 segundos y tal, pues te voy a intentar que no baje esa marca. Es Así que que bueno, pero esto es dime. espectacular. Esto es espectacular porque es que en personas mayores siempre tenemos asociados como que es gente que, bueno, que ya va en decadencia total, que ya no puede mejorar. Y fíjate cómo lo estás diciendo tú tan claro, y así nos lo muestra la evidencia, que cuando empiezas a entrenar fuerza y empiezas al final, pues eso, a esos gestos del día a día, a trabajarlos, cómo pueden mejorar y de hecho, como también has comentado, tienen un rango de mejora muy, muy grande porque viene lo mismo de no hacer nada. Incluso con 70 y pico años, cómo una persona puede mejorar, ganar funcionalidad
y al final, pues eso, decir que la edad no es algo que cuanto más años tengas, menos posible es que el entrenamiento de fuerza te beneficie. Yo diría que incluso al contrario, más te puede beneficiar. O sea Sí, que... sí, muchísimo. De hecho, hay un detallillo que intenté también investigar el HIIT, pero en aquel tiempo no había apenas estudios tampoco en personas mayores por el riesgo que implica. Tengo a dos de más de 60 años, ¿vale? Están 61, 63, que son un auténticos toros entrenando, pero espectaculares. O sea, cogen a más de un chaval de 20 años y yo digo, joder, macho, digo, y se supone que cuando yo hice esto no había personas como vosotros y ahora vosotros me rompéis todos los esquemas, porque llegaron eso, algunos muy débiles y estos que tienen más de 60 años y entrenan súper duro, pero muy duro, ¿eh? Yo he entrenado alguna vez con ellos y te aseguro que es un entrenamiento muy intenso para 60 y pico años. Joder, ya ves, qué pasada. ¿Y cuáles son las palabras así de agradecimiento que te suelen decir cuando ven sus mejoras? Como, o sea, porque imagino que tienen que ser, vamos, que lleguen a un entrenador, probablemente expectativas no muy buenas acerca de su mejora y vean que empiezan a mejorar por todos lados. O sea, yo creo que debe haber agradecimiento bestial. Sí, sí, te lo agradecen un montón y sobre todo lo notas en la familia. La familia y amigos muy cercanos, joder, cómo has cambiado mi padre, tal, o mi amigo, tal, joder, está súper bien. Yo lo veía ya, el pobre que parecía que se iba a morir y enseguida está muy bien, ¿sabes? Que es que se nota, hay gente que es que mejora un montón. Luego ya te digo, mantenerlo en el tiempo es complicado, pero mejoran mucho. Cumples a la perfección lo de no sumar años a la vida, sino vida a los años. Eso es, totalmente, totalmente. Y también suma a la frase de la que no dejas de entrenar porque envejeces, sino que envejeces porque dejas de entrenar. Mucha Eso es. gente tiene la creencia negativa cuando se vuelven mayores, cumplen la tercera edad o 50 años y dice, no, es que yo ya cómo voy a entrenar, si ya es que estoy mayor y ya el cuerpo no responde. Y te das cuenta que no, es que dejas de entrenar y empiezas a envejecer. Totalmente, lo he notado. Ahora ya, como decía, tengo 40 años y todo el mundo que conocía, que con mi edad no ha hecho ejercicio previamente y tampoco lo hace ahora, se le nota un deterioro pasmoso. O sea, es que es exagerado, porque ya voy entrando en edades que, bueno, dentro de 10 años tengo 50, que eso pasa muy rápido. Y todo el que no ha hecho nada, lo ve y dices tú, pero por Dios, si es que está hecho un viejo, que está hecho un viejo porque no hace nada. Entonces, siempre les recomiendo eso, que hagan, aunque sea algo que les guste, digo, oye, si te gusta el fútbol, sigue jugando porque vas a mejorar físicamente o, bueno, por lo menos te va a mantener y vas a estar despierto. Si no, como se hayan quedado en la silla. Típico, ¿no? 40 años viviendo con los padres, jugando a videojuegos y no salen para nada, que hay muchos en España. Entonces, esas personas, yo no sé lo que va a ser de ellos dentro de 10, 20 años, pero van a estar hechos un auténticos viejos. Vale, Juandi, y una cosa, si Uh tuvieses -huh. que elegir, si imagínate que te viene un cliente y es así cabezón y te dice, oye, Juandi, si tuvieses que elegir, ¿con cuál me quedaría? ¿Con entrenar o con la alimentación? ¿O mejorar el entrenamiento, el ejercicio físico o mejorar tu alimentación? ¿Con cuál te quedarías? Pues me has puesto ahí, ¿no? En medio de una pregunta bastante difícil, la verdad. Si te tengo que responder solo una, me costaría muchísimo trabajo. Quizá te diría que el movimiento, pero es que van tan ligadas que no puedo separarlas. No puedo separarlas, que me cuesta la vida. Y además me lo preguntan, oye, ¿hago solo nutrición? ¿Hago solo entrenamiento? Si su nutrición no es muy mala, le recomendaría movimiento, está claro. O sea, una vez que lo revise, le diría, oye, pues mira, no comes tan mal, más o menos, porque eso le pasa mucho a las personas mayores, como vienen de otros años, no comen ultraprocesados. Algunos sí, algunos se inflan. Pero hay muchos que te dicen, no, a mí me vaya a dar esto que son inventos e historias. Yo quiero mi carne de siempre, los huevos de mi vecino y tal. Entonces, si comen así, pues les recomendaría movimiento. Ahora, si veo que su dieta es un auténtico desastre, pues si se la mejora, van a mejorar un montón. Lo que pasa es que ya te digo, va tan ligado y hay tanta... O sea, una célula van a mejorar si le echa el combustible adecuado y el movimiento. Si no lo hacen, si no combinan ambas cosas, uno va a bloquear a la otra. O sea, si tú tienes 50 años y vas a hacer un montón de ejercicio, pero llevas una dieta desastrosa, la dieta está bloqueando los beneficios totales del ejercicio. Aunque el ejercicio le dé beneficios, pero lo bloquea una muy mala dieta, que lo hay, que hay algunos que comen, que dices tú, Dios mío, cómo no se ha muerto esta persona con lo mal que come. Así que ya te digo, una respuesta que me cuesta, tendría que ver lo que hace y en función de eso sí que le diría una a otra. Si no, está claro que los dos.
Claro, al final en función de cada persona, pues habrá algunos que hay que trabajar más una parte, otro otra. Lo que está claro es que el movimiento es algo que evolutivamente ha ido ligado a nosotros y mucha gente lo ve un poco como si fuera hoy en día el ejercicio, como si fuera algo obligatorio, pero no, si es que deberíamos de estar agradecidos y de tener esa capacidad de poder movernos. Así que me parece muy buena la respuesta, Juan Di. Eso Y es, bueno, Quique. y lo que vemos es que la alimentación y el ejercicio físico, como dice Juan Diego, son una sinergia que se beneficia uno del otro, pero sí lo que vemos mucho en la sociedad es que sí hemos empezado a comer peor, pero sobre todo lo que hemos visto en los últimos años es un aumento de niveles de sedentarismo bestial. Brutales. Sobre todo en niños, que al final son el futuro, van a ser los futuros adultos, y los niveles de sedentarismo son increíblemente altos, y yo creo que eso es lo que está aumentando un montón problemas de sobrepeso, obesidad y por consecuencia enfermedades no transmisibles. Totalmente, totalmente. El sedentarismo infantil es brutal y deberían, bueno, pues deberían moverse todo lo que puedan siempre con algo que les guste. Si no les gusta, porque es verdad que hay personas que es que tienen aversión al ejercicio, no sé por qué, igual que el que genéticamente venimos predispuestos hacia un tipo de inteligencia, digamos, motriz, o la otra, el típico niño, ¿no? Que en la clase, para jugar un partido de lo que sea, lo dejan para el final y no se lo quiere coger nadie de los compañeros porque dicen, este es malísimo. Y está el otro, que es un auténtico crack, que destaca y hace que se adhiera más al movimiento, pero al que es a lo mejor a nivel cognitivo tiene más capacidad, pero a nivel motriz no, pues se queda relegado y al final va hacia otras cosas. Se mete en las redes sociales, que si videojuegos, sí que estudia, pero no se mueve, le coge aversión, quizás por las vivencias que ha tenido o un poco por todo. Qué bueno, Juan. Pues bueno, vamos a ir ya pasando con la parte final del episodio, que me parece de verdad una auténtica maravilla para ser la primera entrevista. Desde luego has dejado el listón muy, muy alto. Y Te lo me agradezco. gustaría, y me gustaría preguntarte qué es eso que destacarías de ti como profesional que crees que te puede diferenciar del resto de profesionales. Esa cosita que ya sea a nivel más personal o profesional, ¿qué destacarías de ti? Destacar de mí, pues quizás sea el tesón, la disciplina y la eterna curiosidad por aprender, que eso en parte también es complicado porque no vas a parar de ver cosas y decir, ostras, no sé nada, y miras para acá y no sé nada, pero el conocimiento hoy día es tan amplio que te va a llevar muchas horas y necesitas echarla. Es verdad que debes cogerlo hacia una dirección, pero no es fácil. Así que bueno, si tuviese que decirte algo que destaque en mí, eso, pues la disciplina, la motivación intrínseca a largo plazo, con todo lo que hago, en general con casi todo prácticamente. Juan, y si tuvieras que elegir un solo hábito de tu día a día que recomendarías a esa gente que nos está escuchando, sea de lo que sea, ¿qué hábito tuyo recomendarías? Vale, pues no sé el tipo de público que tenéis vosotros, pero si fuese la población general, que no pasen tanto tiempo sentados. O sea, la silla, fuera la silla y muévete haciendo lo que sea. Si estás, como estamos ahora en la charla, lo que pasa que es verdad que para la conexión y para hacer esto un poco más llevadero, si no la hubiese hecho andando. Me pongo a andar mientras que estoy hablando con vosotros y lo noto que me facilita un montón al llegar más oxígeno al cerebro y demás, me noto mucho más suelto cuando me estoy moviendo que cuando me siento en la silla. Yo he hecho hoy, por ejemplo, he entrenado en ayunas, he estado patinando, he llegado, he desayunado y ahora me he sentado. Entonces, claro, el cuerpo se aploma totalmente. Estoy aquí tranquilo, pero si te estás moviendo y demás, para mí es mucho mejor, ¿no? O sea, no parar de moverse ni sentarse en la silla apenas. Eso sería lo que recomendaría como única recomendación. Qué grande, Juandi. Increíble, increíble de verdad toda la información, el conocimiento que nos has dado hoy. Se nota que tienes mucha experiencia y que eres un Muchas libro gracias, abierto. Quique. Y bueno, Juandi, ¿dónde la gente que te haya escuchado y que se haya quedado con ganas de saber más de todo lo que tú sabes, dónde te puede encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram o página web? Déjanos tus coordenadas para encontrarte. Vale, perfectamente. Pues tanto en las redes como la web es lo mismo, es Conciencia CC AFD, de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte.com. ¿Vale? Y ahí estoy en Instagram, en Twitter, aunque la tengo súper parada, en Facebook.
le he dado mucho, o sea, sí que he aportado contenido durante el confinamiento, ahora ya me cuesta la vida porque no doy abasto. Así que bueno, iré publicando alguna cosilla y demás. Ahí nos puede encontrar. Muchísimas gracias también, Quique y Sergio, por vuestras palabras de agradecimiento y simplemente eso, pues bueno, he aportado mi experiencia, conocimiento hoy día en los libros tenéis muchísimo y podéis llegar, pero hay algo que os va a aportar cada entrenador que eso es la experiencia y eso es muy, muy importante. Brutal. Pues vamos a poner luego también tus datos, bueno, lo que es información que has dado de contacto, tus coordenadas, como ha dicho aquí, que en la descripción del episodio. Y nada, de verdad, ha sido un auténtico placer. Creo que a la gente le ha podido aportar un montón, así que de verdad os agradeceríamos un montón que compartierais este episodio a vuestros familiares, a gente que creáis que le pueda aportar y también que le hagáis un pantallazo. Y oye, pues si lo compartís por historias de Instagram y nos etiquetáis a los tres, la verdad es que nos haréis un favor enorme para seguir aportando más información y llegar a más gente y que sobre todo más gente conozca a Juan Diego, porque le he conocido justo en esta entrevista y bueno, yo creo que me he quedado sin palabras, la verdad. Un pedazo de profesional. Pues muchísimas gracias, de verdad. Pues bueno, yo soy Quique Carmona y a mí me podéis encontrar en Instagram por @simplefitnessk. Y yo soy Sergio Cruz y me podéis encontrar como @SergioCruz_salud en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio el lunes que viene y un fuerte abrazo a todos y todas.